El sufrimiento de Jesús no comenzó en la cruz. Comenzó mucho antes, en su cuerpo, mente y alma. Cuando fue crucificado, su cuerpo ya había alcanzado el límite de la resistencia humana. Había estado despierto durante aproximadamente 36 horas, sin dormir ni descansar. 36 horas pueden parecer poco, pero bajo estrés extremo y tortura psicológica, el cuerpo humano se deteriora rápidamente. El sueño no es un lujo, es una necesidad biológica vital. Durante el sueño, el cuerpo repara tejidos, regula hormonas, estabiliza la presión arterial y restaura el equilibrio neurológico. Sin sueño, el sistema nervioso vive en estrés constante. El cortisol, la hormona del estrés, se eleva. La adrenalina permanece activa. El corazón trabaja más. La presión arterial se vuelve inestable. La mente está en alerta constante. Jesús no solo estaba despierto. Estaba bajo amenaza, angustia y presión emocional extrema. Desde el punto de vista médico, este estado se conoce como agotamiento fisiológico extremo previo al trauma. Esto significa que el cuerpo pierde gran parte de su capacidad para resistir el dolor físico posterior. Cada golpe duele más, cada herida sangra más y cada esfuerzo cuesta más. Su cuerpo ya estaba debilitado antes de la crucifixión, pero lo que ocurrió en el jardín de Getsemaní llevó su sufrimiento a un nivel aún más profundo. Allí ocurrió un fenómeno extremadamente raro llamado hematidrosis. La hematidrosis es una condición médica documentada en muy pocos casos en la historia clínica mundial. Ocurre únicamente bajo estrés psicológico extremo. Es tan rara que solo se han documentado unos pocos casos en toda la literatura médica. Durante la hematidrosis, los capilares sanguíneos que rodean las glándulas sudoríparas se rompen, haciendo que la sangre se mezcle con el sudor. La persona comienza literalmente a sudar sangre. No es simbólico, es físico, es real, es biológico. Esto ocurre cuando el sistema nervioso simpático está bajo estrés extremo. La presión dentro de los capilares aumenta tanto que se rompen y la sangre sale a través de los poros. La piel se vuelve extremadamente sensible, frágil y vulnerable. Cada contacto duele más, cada golpe penetra más profundamente. Desde el punto de vista médico, la hematidrosis debilita gravemente la integridad de la piel, lo que significa que cualquier herida posterior causará un daño mucho mayor. El cuerpo ya no tiene su barrera protectora normal. La piel deja de ser una armadura y se convierte en una herida anticipada. Jesús estaba entrando en la crucifixión con la piel ya dañada, debilitada y traumatizada. Pero esto era solo el comienzo. La flagelación romana no era un simple castigo. Era un procedimiento diseñado para destruir el cuerpo humano sin causar una muerte inmediata. Su objetivo era maximizar el sufrimiento, el dolor y la destrucción del tejido. El instrumento utilizado era el flagrum, un látigo con múltiples tiras, cada una con fragmentos de metal, hueso y otros elementos afilados, diseñados para desgarrar la carne. Cuando golpeaba la piel, no solo causaba heridas superficiales, penetraba, se incrustaba y se adhería al tejido. Al retirar el látigo, arrancaba fragmentos de piel, músculo y tejido. Desde el punto de vista médico, esto se conoce como laceración traumática profunda. Cada golpe exponía capas más profundas del cuerpo, primero la piel, luego el tejido subcutáneo y el músculo. En algunos casos, incluso el hueso quedaba expuesto. 39 golpes, 39 laceraciones profundas, 39 traumas masivos. El cuerpo comenzaba a perder sangre, el sistema circulatorio entraba en emergencia, el corazón latía más rápido y la presión arterial intentaba mantenerse. Pero el dolor era inmenso y el sistema nervioso entraba en sobrecarga. El cerebro recibía constantes señales de trauma, cada una alarma, cada una emergencia. El cuerpo entraba en estado de shock traumático progresivo. Pero Jesús seguía consciente, despierto y presente. No perdió el conocimiento. Esto es médicamente significativo, pues su sistema nervioso funcionaba plenamente. Sentía cada golpe, cada herida,
cada desgarramiento. Luego vino la corona de espinas. El cuero cabelludo es una de las áreas más vascularizadas del cuerpo humano, lo que significa que contiene una enorme cantidad de vasos sanguíneos. Incluso una pequeña herida en el cuero cabelludo puede causar un sangrado significativo. Las espinas penetraron la piel, el tejido, profundamente. Cada espina activó miles de receptores nerviosos. El dolor fue inmediato, agudo, intenso. La sangre fluía, descendía por el rostro, entraba en los ojos, en la boca. El cuerpo seguía perdiendo sangre, energía, fuerza. Pero el corazón seguía latiendo, el cerebro seguía consciente, el cuerpo seguía vivo. Luego llegó el momento de cargar la cruz. El travesaño pesaba entre 50 y 70 kilogramos. El cuerpo de Jesús estaba gravemente debilitado. Sus músculos desgarrados, su espalda abierta y sus nervios expuestos. Cada paso era una agonía, cada movimiento causaba un dolor extremo. El agotamiento muscular era total y su sistema cardiovascular estaba al límite. El oxígeno no llegaba adecuadamente a los músculos, que comenzaban a fallar. Las piernas temblaban y el cuerpo colapsaba. Finalmente, Jesús cae. No por debilidad moral, ni por falta de voluntad, sino por un agotamiento fisiológico total. Su cuerpo había alcanzado el límite absoluto de la resistencia humana. Luego vino la crucifixión. Los clavos penetraron las muñecas, atravesando los huesos y el nervio mediano, uno de los principales nervios de la mano. Cuando es perforado, causa un dolor extremo, un dolor eléctrico y constante que no desaparece. Después, los clavos penetraron los pies. El cuerpo fue suspendido y el peso presionaba hacia abajo, comprimiendo los pulmones. Respirar se volvió difícil, cada inhalación requería esfuerzo y dolor. Para inhalar, el cuerpo debía levantarse, empujando contra los clavos. Cada movimiento causaba un dolor extremo, cada respiración era una batalla, y cada palabra un sacrificio. El cuerpo entró en un estado de agotamiento respiratorio progresivo. El dióxido de carbono comenzó a acumularse y el equilibrio químico del cuerpo fallaba. El corazón entró en estrés extremo. Pero lo más importante desde el punto de vista médico es esto: Jesús permaneció consciente hasta el final. Esto significa que su cerebro seguía recibiendo oxígeno suficiente. Esto significa que su corazón seguía funcionando. Esto significa que su muerte no fue causada por un shock inmediato, ni por una pérdida instantánea de sangre, ni por un colapso inmediato. Fue una muerte progresiva, consciente y voluntaria. Finalmente, Jesús pronunció sus últimas palabras. Y luego ocurrió algo que ningún médico puede explicar completamente: entregó su vida. No la perdió, la entregó. Su corazón dejó de latir, su respiración se detuvo y su cuerpo quedó inmóvil. Pero no fue una muerte causada únicamente por trauma físico. Fue el final de un proceso fisiológico extremo combinado con una decisión final consciente. Desde el punto de vista médico, fue uno de los niveles más extremos de sufrimiento físico que un cuerpo humano puede experimentar. Desde el punto de vista humano, fue un sacrificio total. Desde el punto de vista histórico, fue una ejecución brutal. Desde el punto de vista fisiológico, fue una secuencia de trauma extremo, agotamiento total, insuficiencia respiratoria progresiva y colapso final. Pero desde el punto de vista espiritual, fue la entrega completa de la vida. El momento más crítico aún estaba por llegar. La crucifixión, el método de ejecución del Imperio Romano, no buscaba una muerte rápida, sino una agonía prolongada, visible y extremadamente dolorosa. Desde el punto de vista médico, la crucifixión provoca principalmente asfixia traumática. Cuando Jesús de Nazaret fue clavado en la cruz, los clavos atravesaron el espacio entre los huesos del carpo, en las muñecas, no en las palmas, ya que éstas no soportarían el peso del cuerpo. Esto causó compresión severa de los nervios, intenso dolor en los brazos y contracciones musculares involuntarias. Cada respiración se convirtió en una lucha.
Para inhalar, Jesús debía empujarse hacia arriba con sus piernas clavadas, para exhalar, debía dejarse caer, lo que causaba aún más dolor. Este proceso agotaba lentamente sus músculos respiratorios. Con el tiempo, el cuerpo entró en un estado de fatiga muscular extrema, hipoxia y acidosis respiratoria. La sangre se volvía más ácida y el corazón comenzaba a fallar, mientras los pulmones se llenaban de líquido, conocido como edema pulmonar. Luego, uno de los detalles más impactantes registrados en el Evangelio de Juan ocurrió: un soldado romano perforó el costado de Jesús con una lanza, y el texto menciona que salió sangre y agua. Médicamente, esto tiene una clara explicación. El agua probablemente era líquido acumulado en la cavidad pleural o pericárdica, resultado de insuficiencia cardíaca, edema pulmonar y shock hipovolémico. La sangre indicaba que el corazón o los vasos principales habían sido perforados, confirmando que Jesús estaba en un estado crítico o había muerto poco antes. La causa médica más probable de muerte fue una combinación de shock hipovolémico por pérdida de sangre, asfixia por crucifixión, insuficiencia cardíaca y colapso respiratorio. En términos modernos, la muerte de Jesús puede describirse como un shock traumático y asfixia por crucifixión. Sin embargo, hay un detalle importante. Según el Evangelio de Marcos, Jesús murió relativamente rápido, a diferencia de otras víctimas de crucifixión que podían tardar días en fallecer. Esto indica que el trauma previo, como la flagelación, la pérdida de sangre y el agotamiento extremo, ya había llevado su cuerpo al límite. Su organismo simplemente no pudo continuar. Su corazón se detuvo, sus pulmones dejaron de funcionar y su cuerpo entró en fallo total. Desde un enfoque médico, la muerte de Jesús no fue simbólica, fue una ejecución brutal, real y fisiológicamente devastadora. Cada herida, cada pérdida de sangre, cada respiración lo acercó al final. Para entender lo que ocurrió en el cuerpo de Jesús, debemos analizar sus últimos momentos desde la perspectiva de la medicina moderna. La crucifixión no solo destruye el cuerpo por fuera, sino que también lo hace desde el interior. Cuando el cuerpo queda suspendido en la cruz, el sistema musculoesquelético adopta una posición antinatural. Los brazos se extienden en un ángulo de entre 65 y 135 grados, lo que provoca una tensión extrema en los músculos pectorales, intercostales y el diafragma, esenciales para respirar. Normalmente, respirar es automático, el diafragma se contrae, los pulmones se expanden y el aire entra. Pero en la crucifixión, este proceso se vuelve casi imposible. El peso del cuerpo tira hacia abajo, manteniendo el tórax en una posición de inhalación permanente. Inhalar es posible, pero exhalar se vuelve extremadamente difícil. Sin poder exhalar correctamente, el cuerpo no puede eliminar el dióxido de carbono, lo que provoca hipercapnia. Los niveles de dióxido de carbono en la sangre comienzan a subir, volviendo la sangre más ácida, un proceso conocido como acidosis respiratoria. La acidosis respiratoria tiene efectos devastadores: confusión mental, ansiedad extrema, sensación de asfixia y pánico fisiológico. El cerebro envía señales de emergencia y el cuerpo entra en modo de supervivencia. Sin embargo, cada intento de respirar requiere que Jesús empuje su cuerpo hacia arriba usando sus pies clavados, causando un dolor insoportable. Los clavos no solo sostienen el cuerpo, sino que también comprimen nervios críticos, como el nervio mediano, cuya compresión produce un dolor eléctrico intenso que se irradia por los brazos hasta el cerebro. Es un dolor constante. Sin descanso. Sin alivio. Cada segundo en la cruz era una batalla entre el dolor y la necesidad de respirar. Pero el daño no solo afectaba la respiración. El sistema cardiovascular también se estaba colapsando. La pérdida de sangre por la flagelación previa había reducido el volumen total de sangre en el cuerpo. Esto se llama hipovolemia. El corazón depende del volumen sanguíneo para funcionar correctamente. Cuando este volumen disminuye demasiado, el corazón debe latir más rápido para compensar. Esto provoca taquicardia. El corazón late más rápido, pero con menos eficiencia.
Cada latido bombea menos sangre. Menos oxígeno llega al cerebro. Menos oxígeno llega a los órganos. El cuerpo comienza a fallar, órgano por órgano. Primero el cerebro. Luego los riñones. Luego los pulmones. Finalmente, el corazón. Además, la deshidratación extrema agrava la situación. Jesús había perdido líquidos por sangrado, sudor, exposición al sol y la incapacidad de beber agua. La deshidratación espesa la sangre, haciendo que el corazón trabaje aún más. Es como intentar bombear aceite en lugar de agua. El corazón se fatiga. Las células cardíacas comienzan a morir, lo que puede causar arritmias. Latidos irregulares. Latidos caóticos. Y eventualmente, paro cardíaco. Pero antes de eso, el cuerpo entra en shock. El shock es una condición médica crítica. Significa que el cuerpo ya no puede mantener una circulación adecuada. Los órganos dejan de recibir suficiente oxígeno. Las células comienzan a morir. El cerebro se apaga. La visión se vuelve borrosa. La conciencia se desvanece. El cuerpo se enfría. La presión arterial cae. El pulso se debilita. Y el sistema nervioso falla progresivamente. Pero hay otro factor crucial, el agotamiento muscular extremo. Los músculos necesitan oxígeno para funcionar. Sin oxígeno, producen ácido láctico. Este ácido se acumula, causando dolor muscular severo, espasmos y fallo muscular. Eventualmente, los músculos respiratorios dejan de funcionar. El cuerpo ya no puede elevarse para respirar. Y en ese instante, la asfixia se vuelve inevitable. El cerebro puede sobrevivir solo entre 4 y 6 minutos sin oxígeno. Después de eso, el daño cerebral es irreversible. Las neuronas mueren. La conciencia desaparece. El cuerpo entra en su fase final. Pero hay un detalle que ha intrigado a médicos e investigadores durante siglos. Antes de morir, Jesús pronunció una frase final. Y luego, murió. Esto es significativo desde el punto de vista médico. Normalmente, las víctimas de asfixia no tienen la fuerza para hablar. Hablar requiere control muscular y flujo de aire. El hecho de que pudiera pronunciar sus últimas palabras indica que aún tenía suficiente función respiratoria en ese momento. Pero inmediatamente después, su cuerpo colapsó. Esto sugiere que la causa final pudo haber sido un evento cardíaco fatal, posiblemente una arritmia cardíaca terminal o un paro cardíaco inducido por shock. Cuando el corazón se detiene, el flujo sanguíneo cesa. El cerebro pierde oxígeno. La conciencia se pierde en segundos y la muerte ocurre poco después. Pero el proceso no termina ahí. Después de la muerte, el cuerpo entra en una serie de cambios biológicos. El corazón deja de latir. La circulación se detiene. La sangre comienza a asentarse por gravedad, lo que se conoce como lividez. La temperatura corporal comienza a descender, conocido como algor mortis. Las células comienzan a morir. Sin oxígeno, las células no pueden producir energía. Las membranas celulares comienzan a romperse y las enzimas comienzan a destruir el tejido desde dentro. Este proceso se llama autólisis, el inicio de la descomposición. Pero antes de que esto avanzara demasiado, el cuerpo fue retirado de la cruz. Esto significa que el momento exacto de la muerte ocurrió mientras su cuerpo aún estaba en un estado de trauma extremo. Desde el punto de vista médico, la crucifixión es una de las formas de ejecución más brutales jamás diseñadas. Combina tortura, asfixia, shock, fallo cardíaco y colapso fisiológico total. No hay un solo factor, es la combinación de todos. Es la destrucción progresiva de cada sistema del cuerpo humano, sistema respiratorio, sistema cardiovascular, sistema nervioso y sistema muscular, todos fallando uno por uno, hasta que el cuerpo ya no puede continuar. Y en ese momento, la vida termina. Lo que acabas de escuchar no es solo una historia.
Es el análisis médico de una de las muertes más documentadas, brutales y significativas de la historia humana. Cada herida, cada gota de sangre, cada respiración forzada nos revela una verdad innegable. El cuerpo de Jesucristo experimentó un nivel extremo de trauma físico, shock, asfixia y colapso cardíaco. Su muerte no fue instantánea, fue un proceso lento, doloroso y progresivo. Su sistema respiratorio falló, su sistema cardiovascular colapsó y finalmente su corazón dejó de latir. Pero más allá de la medicina y la ciencia, queda una pregunta que ha atravesado siglos: ¿por qué tuvo que suceder así? La crucifixión no solo fue un evento histórico, fue un evento que cambió el curso del mundo. Entender lo que ocurrió dentro de su cuerpo nos permite comprender la magnitud real de ese momento, no desde la fe ni la tradición, sino desde la realidad física del cuerpo humano. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Conocías estos detalles médicos sobre la crucifixión? Escríbelo en los comentarios. Y si este video te ayudó a ver esta historia desde una perspectiva completamente diferente, suscríbete al canal. Aquí revelamos los misterios, la historia y la verdad como nunca antes te la han contado. Activa la campana para no perderte el próximo video. Y recuerda, la historia no siempre es como te la contaron. Nos vemos en el siguiente video.